movement of '68 was a series of manifestations that went from May to October of the same year, in which the participants were looking for their voice to be heard and for them to be respected by the government. Me uní al movimiento por el fervor mismo de la juventud de esa época en la que todos nuestros compañeros acudimos al llamado de los líderes del movimiento que nos invitaban a participar de distinta manera y sobre todo haciendo actos de presencia para hacer sentir presión al gobierno. It all started when, after a soccer match, the teams started to fight and the army intervened. Then, inspired by the Prague Spring, the students decided to raise their voice. Cuando jugaban fútbol americano en la vocacional número 2 del Politécnico y la preparatoria del UNAM, saben que siempre ellos eran, que yo gano, eran rivales, pero de juego. Fue un pleito entre ellos mismos por motivo del mismo juego. Este hecho insignificante motivó que la policía interviniera y detenera a algunos estudiantes, metiéndose la propia policía hasta los patios del interior de la vocacional número 2 para que liberaran a los estudiantes. Estos hacen huelga y cierran no solamente la universidad y la vocacional número 2, sino también otras escuelas del Politécnico y toda la UNAM. All kinds of movements were being manifested all around the country. Muy bien. ¿Y en cuántos movimientos participó? ¿Los puede explicar? Yo estuve participando en distintas manifestaciones que se hacían en las calles, que se hacían en la Universidad Autónoma de México, que se hacían en el casco de Santo Tomás, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. En este tipo de manifestaciones consistían en marchas, mítines y de otro tipo, de grupo que nos permitían manifestar nuestra inquietud y nuestro deseo de que las cosas cambiaran para México. Obviamente, toda la república se incendiaron, pues, toda la república, todos los estudiantes de toda la república estuvimos apoyándolo. Estuvimos, lo digo porque yo estaba en la normal, estaba en segundo año. Entonces, todos íbamos en las tardes aquí a la plazuela Rosales, ahí nos reuníamos todos. Incluso nos íbamos en las tardes. Me acuerdo de un señor que le decía a su hijo: llévate la pistola por si acaso la necesites. Así de caliente estaban los ánimos que los propios padres nos apoyaron a nosotros. Nunca nos dijeron, ay, no vayas porque te puede pasar algo. No, es que estaba tan horrible el masacre que nos apoyaron y nos dejaban ir. Entonces, cuando ya nos veían todos ahí en la plazuela, que ya ellos ya nos tenían súper vigilados, todo el ejército, eran cuando ellos nos cercaban, hacían un cerco. Entonces, obviamente empezaban a tirar para arriba y todos corríamos y nos escondíamos entre las puertas donde podíamos, o nos íbamos para poder disolvernos aquí. Eso pasó aquí en Culiacán, Sinaloa. These movements ended up the October 2nd in the Plaza de las Tres Culturas, place in which the students were manifesting themselves. When they were here, shots were heard and everyone had to run away. Dentro de los sucesos del 1968, el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, perteneciente a Tlatelolco, estuvimos varios compañeros como asistentes y observadores del movimiento, de tal forma que cuando empezaron los disparos y desde antes, al ver que ya estábamos completamente rodeados por soldados, tuvimos cierto temor de que algo fuera a suceder y nos preparábamos a escuchar o a seguir escuchando al orador en turno, cuando de pronto empezaron a tirar balazos de la parte de arriba hacia abajo, donde ya estábamos siendo invadidos
por el ejército, por lo que tuvimos que correr en distintas direcciones, perdiendo de vista a nuestros compañeros y siendo cada quien, haciendo cada quien lo propio para poder salvar sus vidas. De tal forma que a mí me tocó estar debajo de unos automóviles, camiones más bien, escondido hasta que las cosas empezaron a bajar y luego seguir corriendo hasta encontrar tiendas abiertas, casas, etcétera, etcétera, donde se podía esconder uno. Until now, the number of dead is still unknown. At the time, it was the regime of Gustavo Díaz Ordaz, being Luis Echavarría the vice president. It's important to mention that 10 days after the massacre, the Olympic Games started. Por ejemplo, aquí en los Juegos Olímpicos hasta metieron a Rusia, que no quería que los Juegos Olímpicos fueran en México, o que políticamente querían quemar a Díaz Ordaz. O sea, hubo mucho que hablar, muchos escritores. Pero aún así se celebraron y el éxito que obtuvieron estos Juegos Olímpicos le pusieron Olimpiadas de la Paz. Y yo digo, qué contradicción tan grande, ¿eh? Que mientras estaban jugando los Juegos Olímpicos, estaban todos los atletas, en esos momentos varios estudiantes estaban presos, los líderes, los que hicieron el movimiento, se encontraban en la cárcel de Lecumberri. So why, if all the problems were so shorty before the Olympic Games, how didn't anyone notice? Easy. Mexico was so censored that what really happened was only told by the ones who survived. It was told in whispers because everybody was afraid to say it out loud. While the peace games occurred, a lot of Mexican students were in the Lecumberri jail. Escuchamos que usted fue capturado por la policía después de la masacre. ¿Qué fue lo que pasó después de que lo capturaron? En esa noche yo no fui capturado por la policía. Yo había sido capturado por la policía como una semana antes y me internaron en la cárcel llamada Palacio Negro de Lecumberri, que era la cárcel de máxima seguridad de aquella época. Estuve encarcelado por 4 días y nos tenían acumulados en un pequeño cuarto de 4x4 donde había 4 literas de fierro, sin cobijas, sin nada que protegiera del frío. Estábamos encerrados alrededor de como de unos 30 gentes por celda en esas condiciones. Some students were inside for days, others, like the main leaders, were trapped for a month or more. And sadly, there were some that never made a way out of the prison. La ley los integrantes de la ley en ese sentido vienen siendo los policías. Estos se excedieron sus funciones de únicamente detenernos, sino que nos estuvieron golpeando, nos estuvieron amenazando y dentro de un grupo de 30 nos sacaban a los patios a fotos para archivarlos, y de esos 30 siempre escogían a uno y ese jamás lo volvíamos a ver. Mexican's voice was turned down, along with a lot of lives. That's why we mustn't forget October 2nd, why we must remember all of those who tried to speak up, all of those that can't forget the shots, the fear, and the oppression that they were living in. Nowadays, every October 2nd march are celebrated in Mexico City. The main goal, show that we can speak, show that we can make ourselves loud enough, show that if we work together, we can achieve a real change. That's why El 2 de octubre no se olvida. 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 El 2 de octubre El 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre No se olvida.